Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que le estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, como les prometí hace varios días, chicos, y disculpen la inactividad en el canal, he estado pues muy ocupado, enfermo, también me he enfermado el día de ayer, chicos, por eso no vieron videos en el canal, pero directamente, lo vuelvo a repetir, como les prometí, hoy hablaremos pues de todos los cambios de balance que hicieron. Ya saben que ya hice un video, pero recalcando los cambios principales. Ahora hablaremos de todos. Obviamente vamos a intentar ir lo más rápido posible para que el video no quede súper largo. Para aquellos que les queden dudas, cualquier cosa en el comentario fijado tendrán el link donde podrán ver las imágenes con los cambios, pero obviamente yo les especificaré pues qué pasa con esto. O sea, les voy a decir rápido todo, así que empecemos desde ya, chicos. Un cambio al mutante que le tocaron fue a Goliath, chicos. Goliath tenía una velocidad de 4, ahora tiene una velocidad de 3.85 y le aumentaron el escudo de un 30% a un 40%. Obviamente no mencioné a Goliath por nada. Drusela recibió un cambio bastante fuerte, Drusela, chicos, aunque no lo crean. Le subieron la velocidad de 7.69 a 9.09, o sea, le subieron la velocidad increíblemente. También le subieron el daño, pero en cuanto al plus, le subieron unos, para ver, 50 puntos, o sea, que en realidad tiene unos 15 más de daño, para serles sincero. Y la habilidad se la dejaron igual, aunque ahí no cargó la Drusela, pero es esta. Luego otro mutante, chicos, fue el aplastador, el exclusivo pues de sala reto. Simplemente le subieron la velocidad de 4.35 a 4.55 y ya. O sea, y un 5% más de absorción de vida. Ahora tiene 45%. Ojo, tomen nota. A lo mejor no haga la edición con las letricas, pero espero estén escuchando, porque bueno, no sé si será largo. Ese Avenger fue algo raro, chicos, porque lo nerfearon. Le bajaron la velocidad de 3.51 a 3.45. Un nerf sin sentido. Pero claro, le subieron el daño, pero apenas unos 20 puntos. Pero claro, le subieron 2% la habilidad de escudo. O sea, lo del ese Avenger sin sentido. Quedó idéntico. De hecho, puede que peor. Enviro 3.0, que es su vecino, chicos. Para ver qué cambio le hicieron, le subieron simplemente unos, ¿qué fue? 60 puntos de vida en su versión básica, o sea que en platino 120 puntos. Pero le nerfearon la habilidad de debilitamiento, le quitaron un 10% de debilitamiento, así que si antes era malo, ahora lo es más. Optimus Sword, chicos, el robotcito este que es como Optimus Prime, pero malísimo. Le subieron la vida, eso sí, le subieron la vida bastante. Le subieron la vida unos, creo que 290 puntos. En platino pues serían los 580, o sea que lo de la vida se notaría un poco. De hecho, no hablé de él, de ese buff, cuando hablé de los mutantes de sala reto. También le subieron el daño 100 puntos en el plus. Técnicamente le subieron 30 puntos de daño, o sea que en platino se nota como si le subieron 60 puntos de daño. Así que igual no se usará, pero bueno, tiene mucha más vida, se notaría en ese aspecto. Filas de roca, ya hablé que le devolvieron lo que fue su velocidad antigua, su velocidad original. El siguiente mutante que veo en la lista es el veneno, que es un mítico. Con Cyber, creo que es mítico con Cyber, ¿no? Espero sí sea así. O es Cyber mítico. Es que no lo veo, me lo estoy comiendo con patatas. Es Cyber, ¿no? Cyber mítico, el veneno. Sí, es Cyber mítico, perdón, chicos, me perdonan. El veneno es tan malo que no me acuerdo de él. Le subieron la vida unos 110 puntos. Eso solamente. Pero también le subieron pues su habilidad de Forta un 3% más. Así que ahora tiene 35%. Igual en el olvidito. El Drut Zombie, chicos, un cambio que realmente fue de los más fuertes, pero como que no mencioné porque pues podría valer igual. La velocidad de 6.45 a 7.14 se la han mejorado y le subieron 100 puntos de vida. Obviamente en básico, en platino serían 200. Pero le nerfearon daño, chicos, le nerfearon daño. Significa que ahora tiene creo que unos 10 puntos menos de daño. Así que bueno, quedó
quedó bien. En realidad un aumento de velocidad comparado con ese pequeño nerfeo del daño, sales ganando. Otro mutante necro con Cyber es el Naxxaris, un mutante que salió, pues nunca se vio. Simplemente le subieron el daño, creo que fue 10 o 9 puntos, calculando. Pero también le subieron la absorción de vida a un 60%, así que ahora tiene una absorción increíble, pero estadísticamente se sigue quedando súper atrás. Un cambio súper importante y que olvidé mencionar, ni tan súper importante, disculpen que lo haya exagerado. El Road Master, chicos, este mutante le subieron la velocidad de 5.56 a 6.06, pero también le aumentaron el daño individual y el daño múltiple. El daño individual le aumentaron unos 70 puntos, así que se nota porque significa que en platino le subieron 140, creo que sería, si no me estoy equivocando matemáticamente, o 120. Disculpen que no hice la matemática, lo estoy haciendo ahorita mismo mental. El daño múltiple, pues le subieron sus 80 puntos, perdón, 80 puntos de plus. Significa que pues sin plus es como si el mutante pues hubiera agarrado unos 25 puntos más de daño. No se va a notar, pero es algo que tengo que mencionar del Road Master. A lo mejor mejoró el individual, pero sigue sin pegar muy poco y su habilidad no le conviene, o sea, no le sirve su habilidad. Necroparásito, ya hablamos de él, chicos, que de hecho les haré un video, un nerf totalmente innecesario. Uno de los mejores necros, y porque ya salió a reducir un mes o 2 meses, lo sacaron del juego. Horrible. Bruja de la Peste fue el nerf más loco de la vida. La Bruja de la Peste, bro. Ya de por sí la Bruja de la Peste no servía, chicos, pero miren. Ella tenía una velocidad de 6.67 y le bajaron a 4.76. Un nerf sin sentido. Claro, el nerf fue a la idea de que no, como tiene absorción puede aprovecharla más porque es más lenta. No, bro, es que no le compensaron las estadísticas, simplemente le subieron 100 puntos de vida. Eso no compensa que te hayan bajado 2 puntos casi enteros de velocidad. Horrible, horrible. Pero claro, le subieron bastante el daño individual. Bueno, bastante, y apenas le subieron 10 puntos. No sé por qué dije bastante, chicos. No, perdón, me equivoqué de mutante. Le subieron el daño 200 puntos. Ok, ya, perdón, 200 de plus, ok, 70 puntos. 70 puntos a la Bruja de la Peste, el daño individual y el múltiple. Unos, para ver. 50. Casi 50 puntos de múltiple. Y la absorción de vida queda igual. Así que, pues, técnicamente la terminaron de matar. Esa es la respuesta. El perrito Frankenjuajua, un mutante, pues, que se usaba bastante. Solamente le bufearon un 5% más de absorción de vida. Ahora llega al 50%. La mutante Terror. Ojo, la Terror. Yo pensé que no la habían tocado, pero le agregaron 200 puntos más de vida. O sea que en platino verán que tiene 400 más de vida. O sea que la Terror ahora pues va a servir para tanquear más. El daño pues apenas le subieron 10 puntitos en individual y en múltiple pues creo que le subieron 7 puntos. Así que, pero le nerfearon el debilitamiento de 35% a 30%. Uy, chicos, este video va a quedar largo, no sé si lo subiré. George Washington pues le subieron 200 puntos de vida, ya saben, este exclusivo, 200 puntos de vida y ya. Luego le sigue el Trump, que el Trump pues lo nerfearon sin sentido. Pues tenía 4.17 de velocidad, le bajaron a 4, le quitaron 100 puntos de vida. Claro, le subieron su buena cantidad de daño. Para ver cuánto de daño le subieron, le subieron como unos 55 puntos de daño y 3% más de debilitamiento. Ahora tiene un 3%, pero claro, le quitas la velocidad, le quitas 100 puntos de vida y ya de nada le sirve el daño ni nada por el estilo. Un Zodiaco que es Cancernia fue nerfeado, la velocidad. Claro, esto va a quedar largo, chicos. Tengo que hablar de cambios realmente significativos, ¿no? Tengo que hablar de cambios más significativos, ¿no, chicos? Es que la mayoría de los necros los nerfearon sin sentido. Los nerfearon sin sentido, bro. Por lo menos el Van Helsing, para ver, es otro allí. Pues fue el único que bufearon en velocidad. Bueno, uno de los pocos, perdón. De 4.35 a 4.76. Le subieron apenas unos 40 puntos de vida. Y le nerfearon 5% de debilitamiento.
Daratomi, ya hablamos de él. Leónidas, no hablé de él, pero es que al Leónidas simplemente le subieron 140 puntos de vida, chicos. 140 puntos de vida solamente. El mutante Cupido, no creo que hablemos de él. Lo nerfearon más bien, así que pues no hablemos mucho de Cupido. Le bajaron la velocidad de 5.26 a 5. Nos vamos a la segunda lista. Y ojo, creo que ya hablé de este mutante en el anterior video, chicos. El Rey Esqueleto, pues fue de los que más mejoraron en este cambio de balances. La velocidad de 5.88 a 6.25 y le subieron 200 puntos de vida. O sea, en platino tiene 400 más. Pero el daño queda igual, la absorción igual. Así que no creo que se llegue a notar lo del mutante. Pero ojo, te puede servir a lo mejor como un antirrápidos. Diría eso, pero es que no tiene la vida suficiente. Así que se puede quedar atrás. El Hawk de Reaper a lo mejor en evos bajos se nota bastante lo de Hawk de Reaper, pero para aquellos que lo usan, el cerdito, le subieron 200 puntos de vida, 230 puntos de vida, así que eso se va a notar bastante pues a los no jugadores cuando lo obtengan, ¿no? Pero le quitaron un 1% de vida, así que digo, de absorción, de respuesta, perdón chicos, de respuesta. Capitán Achave le bajaron unos pelitos de velocidad de 7.69 a 7.41. No sé si saben cuál es el Capitán Achave. Es este güey. Hawkeye pues le nerfearon fuerte, pero le subieron el daño alguito. Pero quedó peor el Hawkeye. Quedó peor. O bueno, ahora es más que todo un daño. Anomaly, ya saben que el cambio del Anomaly ya los hablamos. Pronto tendrán un video nuevamente con el Anomaly, chicos, que está realmente poderoso. O sea, por el cambio de velocidad. Ya lo hablé en mi anterior video. El cameo, chicos. No hablé del cameo, perdón. El cameo es otro que pues le hicieron algunos cambios notorios. ¿Saben cuál es el cameo, no? El peje lagarto. Chicos, ¿qué pasa? Le subieron la velocidad de lo que es 7.69 a 8.33. Pero le quitaron 200 puntos de vida. En platino se notará que le quitaron 400. Así que es bastante fuerte el nerf en la vida. Pero le subieron un 5% más de herida. Ahora se notará en el rol pues de combatir más rápido los tanques sin necesidad de orbe. Bueno, que obviamente se armaría con orbe de velocidad. La Gwen, un mutante que veo que les gusta mucho. Me preguntaron por la Gwen, de hecho. La Gwen. Aquí está. Le mejoraron la velocidad, chicos. ¿Cómo es? Para ver. De 6.25 a 6.67. Le subieron la vida unos 220 puntos, que en platino serían 440. Y más nada. Y le subieron un 2% de fortalecimiento. Así que ya en evos bajos igual se puede seguir usando. Ya en evo intermediario pues se reemplaza. Pero en evos bajos pues obviamente se va a notar la mejora. Otro mutante que recibió un gran cambio fue Geminal, aunque igual se va a seguir sin usar. Le subieron 430 puntos de vida y unos 30 puntos de daño. Simplemente eso. Pero el mutante igual le falta daño y todo eso. Le falta de todo. Otro cambio sin sentido fue el del Garlock, chicos. El Garlock ya saben que pocas veces se usaba en evo bajo. Pues lo que le hicieron fue bajarle la velocidad. De locos. Le bajaron de 4.55 a 4.44. Le subieron 30 puntos de vida. Pero ojo, le subieron lo que es el daño. Le subieron el daño en realidad. Se lo subieron el daño básico. Para ver, lo perdí. Perdón chicos, estoy cieguito. El daño apenas le subieron unos 30 puntos. Se va a notar en un personaje con fortalecimiento como él, pero lo malo es que le subieron 30 puntos de daño, pero le bajaron 2% de fortalecimiento. Así que como que una cosa compensa a la otra, que sea más lento, pues no le conviene en realidad. Que puede decirse que quedó igual, pero quedó 1% peor. Gakarian, pues le subieron el daño, unos 30 puntos, no hablaré mucho de él. La Médico Astral le subieron la velocidad a 6.67, que es una mutante pues no tan nueva que digamos, pero sí algo nueva, la Médico Astral, a 6.67 ahora de velocidad, pero le bajaron la vida unos 50 puntos, así que algo bien para hacer DPS. Algo que no hablé también, chicos, es del Angripor, un mutante que ya subí su video de sala reto, pero como les digo, este cambio de balances, pues yo le doy un vistazo así por encima y veo cambios que no son notorios, pues no lo recalco, pero para eso les estoy haciendo el video. Angripor, que es un mutante que llegó a la sala reto, ya hablé de él,
pero simplemente yo pensaba que era su velocidad de 4.35, pero no, es que fue nerfeado. Él tenía una velocidad de 4.55, ahora es 4.35, de locos. Le subieron 60 puntos de vida y le subieron 15 puntos de daño. Pero ¿qué pasa? Le subieron su habilidad de escudo al 40%, que eso sí les había dicho, el aumento del escudo en mi video de hace 3 días. Otro mutante que de hecho hablamos de él porque es el siguiente mutante de la nueva incursión que llegará el 22 de enero o el 23 de enero, el Ex-Atud. ¿Qué le han hecho al mutante? Pues le han subido lo que es 200 puntos de vida. En platino se notará 400 más puntos de vida. No lo va a hacer resaltar. ¿Por qué? Porque le reducieron el daño. Sí, le quitaron unos 20 puntos de daño, pero le subieron la herida a un 70%. Así que el Ex-Atud pues va a seguir igual. Y eso. Otro cambio resaltante. Vamos a ir ahora a los cambios resaltantes. Ya casi terminamos, chicos. Ya casi terminamos. Yo sé que ya a lo mejor ya dejaron de ver el video. Hechicera. Creo que es necromítico. Hechicera, no. Necromítico. Hechicera. Me está comiendo. No, hechicera creo que es mítico necro, ¿no? Mítico necro. Hechicera. Ella tenía una velocidad de 8.33 y se la subieron a 10. Así que es una locura total. Pero claro, le quitaron 200 puntos de vida base. Significa 400 que le quitaron. Pero le subieron el daño unos 30 puntos. Así que... le quitaron el debilitamiento. Ahora tiene un 20%. Un cambio que a lo mejor se notará en Evos altos. Más que todo por el tema de usar etiqueta. Evos bajos. Evos bajos. Al momento de que necesites un mutante que quiera usar etiqueta. Aunque te va a tocar armar la full vida. Porque los 11.11 se la van a one-shotear igualmente por su poca vida. O sea, una opción para Evos bajos. Pero de resto igualmente no la recomendaría. Simplemente por el rol de velocidad. Otra mutante que es idéntica y de hecho está al lado. Las Moiras recibió... Esta mutante desde que salió nunca se usó. Bueno, la mayoría. Y esta la nerfearon. De 6.67 de velocidad le bajaron a 5.88. Pero claro, le compensaron eso subiéndole la vida 300 puntos. O sea, 600 en platino. Y bueno, un poquito también el daño le subieron. Le subieron 30 puntos de daño. Y la habilidad quedó igual, así que sin sentido tampoco. Yggdrasil fue otro mutante que recibió un cambio grande. Le subieron bastante vida. Le subieron, o sea, aquí dice que le subieron una barbaridad de vida. Pero como lo dije en mi anterior video, yo no lo llego a notar. O es que Yggdrasil no tenía esa vida. Cualquier cosa veré un video mío. Pero aquí mismo nos dice que al mutante le subieron unos 480 o 470 puntos de vida. O sea que en platino serían unos 900 puntos. O sea, una locura. Yo creo que hay algún error en esta lista. Pero le quitaron 5% de debilitamiento. Y bueno, otros cambios. La Dama del Crepúsculo ya lo dije. Pesadilla Viviente. Hefesto. Ya estamos. Nos faltan 3 mutantitos, chicos. Hefesto. Este mutante pues que solamente se usó cuando salió. Era aceptable. Pero ahora le han nerfeado la velocidad. Tenía 4 de velocidad. Ahora 3.85. Pero le aumentaron la vida unos, déjenme, aquí no calculo bien, 180 puntos de vida le subieron. Así que obviamente en platino se notará 360 puntos más de vida y tiene la misma habilidad de respuesta. Así que en Evos bajo a lo mejor dará un poquito más de uso, pero claro, ese nerfeo en la velocidad le pega fuerte. Pero de resto, que lo hicieron mejor, pues quedó igual. Para mí, quedó igual. Y el G-Omega, un mutante que esperábamos un cambio totalmente resaltante. G-Omega, que es un exclusivo antiguo. Solamente le tocaron el debilitamiento para bajárselo, sí, de 25% a 20%. Pero ¿qué pasa? Que le aumentaron el daño múltiple. ¿Qué pasa? Que aquí no se especifica, bro. O sea, no les puedo decir cuál fue el cambio del múltiple. No, mentira, sí puedo, pero está chiquito las letras. Le subieron unos 70 puntos de daño múltiple. Así que el daño múltiple a lo mejor es algo que se notaría porque 70 puntos de múltiple es alto. Pero claro, el mutante no tiene vida. Es más lento que su mamá. Así que, pues, adiós. O sea... Y ya por último, pues sería el archivista, que ya hablamos de él. Así que chicos, disculpen lo largo del video. Para aquellos que quisieran saber todas las listas, que yo les especifique cuánta cantidad de puntos. Cualquier cosa ya saben que desde esto. Yo igualmente quería subirle este video para aquellos interesados que quisieran que hablara de todos los cambios.
A lo mejor me habré saltado 10 mutantes, pero si ya hablé de cambios malos, imagínense a los que le realizaron esos 10 mutantes. Así que chicos, para no alargarlo más, aquí es donde me despido. Dejen ese poderoso like, esa enorme suscripción, pues por toda esta revisión. Aunque, bueno, me disculpen verdad por no mejorar el método de este tipo de videos, pero es lo que hay que hablar por ahora. Y bueno, aquí recuperándome un poco. Adiós.